Saludos, bienvenidos a esta clase de raíz cuadrada de un número. Mundialmente se conoce la raíz cuadrada de un número a través de esta simbología. Esto que está acá indica la raíz cuadrada de este valor que está acá, que en este caso sería un número cualquiera positivo. La raíz cuadrada es en realidad un número que al multiplicarse dos veces me tiene que dar ese número que está acá, que está representado por la letra A. Luego, para entender a cabalidad esto, vamos a tener que entender lo siguiente. La raíz cuadrada de un número está relacionada con la potencia al cuadrado de un número. Entonces lo que tenemos que ver primero es qué es lo que es la potencia al cuadrado. Potencia al cuadrado de un número es tomar un número cualquiera, elevarlo al cuadrado, que significa que vamos a escribir un número arriba de este número b, y el b en ese caso se va a multiplicar dos veces. No se multiplica por 2, sino que el número que está acá se va a multiplicar dos veces, como indica el exponente. Dos veces. B por B. Un ejemplo, el caso de 3, si lo elevo al cuadrado, el 3 se va a multiplicar dos veces. En ese caso sería 3 por 3. Y el resultado de multiplicar 3 por 3 es 9. Tomemos otro ejemplo, el 5, y si lo elevamos al cuadrado, me queda 5 al cuadrado. Y esto significa, según la definición, 5 por 5. Y 5 por 5 es 25. Tomemos el caso ahora de una fracción, 2 tercios. Al elevarlo al cuadrado va a ser de esa forma. Luego 2 tercios al cuadrado sería 2 tercios por 2 tercios. Si multiplicamos los numeradores, 2 por 2, 4, y abajo 3 por 3, 9, o sea 4 novenos. Ahora vamos a escribir estas potencias, pero solamente escribiendo la simbología de potencia y su valor respectivo. O sea, 3 al cuadrado, 9 y así en todos los casos. Entonces el primer caso quedaría 3 al cuadrado, 9. El segundo caso, 5 al cuadrado es 25. Y por último, 2 tercios al cuadrado, 4 novenos. Ahora podemos entender mejor lo que significa raíz cuadrada. Los números acá son 9, 25, 4 novenos. Si queremos calcular la raíz cuadrada, como indica acá, de este número, tenemos que hallar un número que multiplicado dos veces me dé el mismo número. Y como vemos, ese número es 3, exactamente. Por eso se llama raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque está debajo del exponente al cuadrado. Por eso se llama raíz debajo. ¿Sí? Entonces, la raíz cuadrada de 9 efectivamente es la base de esta potencia al cuadrado. 3. Lo mismo raíz cuadrada de 25, ¿sí? La raíz cuadrada de 25 sería 5. Ahí está la base que está bajo el exponente cuadrado. Y la raíz cuadrada de 4 novenos es, en ese caso, 2 tercios. Ahora veremos a continuación la definición. Ya que hemos entendido el concepto, vamos por la definición. Bueno, como habíamos dicho, vamos a ver ahora la definición de raíz cuadrada de un número y que, como ustedes verán, está asociado a la potencia. Aquí ustedes pueden darse cuenta de lo siguiente. La raíz cuadrada de b es igual a x y esta a su vez, en forma equivalente, es la base de la potencia al cuadrado. X al cuadrado igual a b. Lo podemos entender como una potencia o tradicionalmente como se entiende raíz cuadrada y su simbología. Veamos un ejemplo, raíz cuadrada de 4 es hallar un número que multiplicado dos veces me dé 4. O sea, 2 por 2, 4. Lo comprobamos entonces, 2 al cuadrado, o sea, como el caso acá, x cuadrado. En este caso sería 2 al cuadrado y 2 al cuadrado, 2 por 2, efectivamente es 4. Ahí tenemos la definición con un ejemplo y podemos comprobar que la raíz efectivamente es la base o de la potencia al cuadrado. Veamos la raíz cuadrada de 9 es 3 y por supuesto, porque 3 por 3, 9. Y como potencia sería 3 al cuadrado, porque 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. ¿Sí? Ahí tenemos entonces tres ejemplos. El cuarto sería la raíz cuadrada de 16. Hay que hallar un número que multiplicado dos veces me da 16. Y eso sería 4, porque 4 por 4
es 16. Ahí está. Y como potencia, 4 elevado a 2, 4 por 4, 16. Veamos ahora lo siguiente. Aquí tenemos raíces irracionales. ¿Qué son raíces irracionales? Son aquellas donde no existe un número entero racional que multiplicado 2 veces me dé otro número. Entonces, ¿qué significa? Cuando un número no puede dividirse en dos partes iguales, también se puede definir de esa forma. En el caso de raíz cuadrada de 2, habrá un número que multiplicado 2 veces me dé 2. En los racionales no existe. ¿Por qué? Probemos del principio el 1. 1 al cuadrado es 1 por 1, 1, y no es 2. Nos falta todavía. Por lo tanto, 1 no puede ser. Tendría que ser el 2, el que sigue. Veamos si es posible. 2, entonces 2 al cuadrado, 2 por 2 es 4. Y nos pasamos. ¿Sí? Con el 1 nos quedamos en un déficit y con el 2 nos queda 4 que nos pasamos. Por lo tanto, no existe en lo racional. Su valor es un valor muy complejo y se escribe de la siguiente manera. Aquí podemos ver un número decimal infinito y sin periodo. Por lo tanto, a este número se le llama irracional. Veamos otro ejemplo, el raíz cuadrada de 5. En el caso de raíz cuadrada de 5, veamos, asumamos que es un número desconocido, x, y vamos a empezar igual como anteriormente lo hicimos con el 1. 1 al cuadrado, 1 por 1 es 1. No, tiene que ser 5. Nos queda mucho todavía. Agreguemos un número más al 1 y nos daría 2. 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. No, todavía nos queda porque es 4 y aquí dice que es 5. 1 más de 2 sería 3 y 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. En este caso nos pasamos. Efectivamente no hay un número racional que sea raíz cuadrada de 5. Entonces, ¿cuál es el valor de esto? Según la calculadora, es este valor. Un valor infinito y sin periodo. Entonces, veamos lo siguiente ahora, son las operaciones con números raíces cuadradas. Operaciones con raíces cuadradas pueden darse que estas raíces puedan ser racionales o irracionales. Vamos a dar un ejemplo de racionales y después de irracionales. Por ejemplo, aquí tenemos dos raíces racionales. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 2 existen los números racionales enteros y también la raíz cuadrada de 9. Pero habitualmente se comete el siguiente error. Se escriben las dos raíces dentro de una sola, ¿sí? Y se suman. Y esto me daría raíz cuadrada de 13 y esto es falso, de falsedad absoluta. No existe eso. Por lo tanto, debe hacerse de la siguiente manera. Se debe calcular primero la raíz cuadrada separadamente de 4 y después la de 9. Entonces la raíz cuadrada de 4 sería 2 por 2 es 4 y efectivamente esta es la raíz cuadrada. O sea, 2. La escribimos y hacemos lo mismo ahora con la raíz cuadrada de 9. 3 por 3, 9 y así efectivamente esa es la raíz cuadrada. La sumamos a la anterior y 2 más 3, 5. Y ahí tenemos el resultado de esa suma, que es 5. Veamos un caso como el siguiente, que es una raíces ambas irracionales. Fíjense que no existe un número que multiplicado 2 veces me dé 8. Probemos con el 1, 1 por 1 es 1, el 2, 2 por 2, 4, 3, 3 por 3, 9, me pasé. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es factorizar. ¿Qué significa factorizar? Hallar dos números que multiplicados me dé 8. Empecemos por el 1 por 8, que no sirve mucho, porque deja exactamente la misma situación anterior, ¿cierto? Pero agreguemos uno más a 1 que sería 2. Y 2 por 9, 18. Perdón, 2 por 4, 8. Estoy en el 8. ¿Sí? Ahora, fijémonos en lo siguiente. La raíz cuadrada de 2 es irracional, como lo dije anteriormente, pero 4 no. La raíz cuadrada de 4 creo que es 2. Por lo tanto, lo vamos a escribir esto acá, en este lugar, pero en forma separada. O sea, la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 4 en forma separada. Aquí tenemos la raíz irracional y aquí la racional, ¿sí? Y eso es conveniente.
Hagamos lo mismo con la raíz cuadrada de 18. Empezamos de lo más básico, ¿sí? Raíz cuadrada de 1 por 18, que no nos ayuda en nada. Entonces agreguemos un valor a 1, en este caso 2, y hallemos un número que multiplicado por 2 me dé 18. El 9. Entonces esto puede quedar de la siguiente manera. La raíz cuadrada de 2 sigue siendo la misma irracional, pero la raíz cuadrada de 9 sabemos que es 3. Por lo tanto, nos conviene escribirla como lo hicimos anteriormente. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 9 en forma separada. Entonces ahora determinemos el valor de esto y de esto. Y esto no podemos escribirlo su valor porque sabemos que es un número decimal infinito y sin periodo. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. Raíz cuadrada de 2, el valor de esto, ¿cuánto es? Raíz cuadrada de 4, raíz cuadrada de 4 es 2. Lo mismo acá, la raíz cuadrada de 9 es 3 por la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Podemos escribir, bueno, escribimos primero que esto es 3 multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Exactamente lo mismo. Vamos a identificar los valores irracionales, que son 2 y 3, y este número es igual a este. Cuando eso ocurre, nosotros podemos sumar los números que están acá. 2 más 3 es 5 por raíz cuadrada de 2. Y esto nos queda ahí sin ninguna modificación. En este caso, esta expresión se puede reducir, ¿sí? Y en el caso de acá, esta expresión se puede determinar su valor exacto. ¿Sí? Ahí tenemos dos posibilidades. Veamos ahora lo siguiente. Esta es una forma equivalente de expresar una raíz cuadrada. Dice que toda raíz cuadrada es una potencia elevada a un medio. Eso es exactamente así. Esta es la otra definición donde hay una raíz pero transformada en potencia de exponente fraccionario. Y cuando es raíz cuadrada, que aquí debiera ir un 2, es 1 sobre 2, el exponente de la potencia. Veamos un ejemplo y veremos que efectivamente es así. Sabemos que raíz cuadrada de 4 es, bueno, 1 por 1 sabemos que es 1 y no es 4. 2 por 2, 4 y efectivamente la raíz cuadrada es 2. ¿Sí? Ahora vamos a aplicar la definición y a través de esta definición tendría que darnos el mismo valor en el caso de raíz cuadrada de 4. Entonces raíz cuadrada de 4 es 4 elevado a un medio según la definición. Pero 4, recordemos que 4 es 2 por 2. Pero 2 por 2 es 2 al cuadrado. Vamos a reemplazar entonces el 4 por su expresión de potencia. Y ahí nos quedará que 4 es 2 al cuadrado y sigue siendo elevado a un medio porque originalmente, según la definición, está elevado a un medio. En este caso tenemos una potencia que es 2 al cuadrado elevada a otra potencia, un medio. Tenemos que hacer en este caso lo siguiente. Conservamos la base que es 2 y multiplicamos los exponentes. 2 se puede escribir como 2 sobre 1 multiplicado por un medio. Al multiplicar los exponentes me va a quedar lo siguiente. Aquí está escrito en forma equivalente a eso, ¿sí? Entonces nos dará 2 por 1 en el caso del exponente, 2 y abajo 1 por 2, 2. Son iguales. 2 sobre 2 es 1. Y 2 elevado a 1 siempre va a ser igual a 2. Por lo tanto, nos damos cuenta que la raíz es el valor exactamente el mismo que habíamos obtenido acá. Ahora pareciera ser más difícil, pero no, es mucho más fácil. ¿Por qué? Veamos lo siguiente. En el caso de raíz cuadrada de 16, sabemos que es 4. Pero si aplicamos la definición de acá, vamos a hacer 16 elevado a un medio. Pero ¿qué es lo que es 16 como potencia? Es 4 por 4. Pero 4 por 4 es 4 elevado a 2. Y eso es 16. Vamos a reemplazar el 16 por la expresión de potencia al cuadrado. Entonces, y eso sigue siendo elevado a un medio. Porque originalmente está elevado a un medio, por definición. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, pero en este caso, como aquí era 2 y acá un medio, esto va a ser lo mismo. 2 sobre 2. Lo mismo que está acá. En ese caso, me va a quedar acá. Y sabemos de antemano que 2 sobre 2 es 1. Entonces queda 4 elevado a 1 y 4 elevado a 1 es 4.
Pasemos ahora a lo siguiente. Raíces cuadradas de potencias par. En este caso, ¿a qué me refiero? Que vamos a aplicar nuevamente esta definición, pero vamos a calcular raíces de potencias de exponente par. Por eso los exponentes pares 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente. Vamos a hacer nuevamente 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, el exponente es 2 y eso es par. Apliquemos la definición, ¿sí? Y la definición dice que la base, que en este caso es 5 al cuadrado, va a quedar elevado a 1/2. Y efectivamente, saltándonos pasos, nos va a quedar que 2 multiplicado por 1/2 es 2 sobre 2. Y 2 sobre 2 es 1. Por tanto, esto es 5. Y así nos queda más fácil. Fíjense que lo que hemos hecho es dividir el 2 que está en exponente por 2. Y eso ocurre siempre que sea raíz cuadrada. ¿Sí? Porque aquí dice que hay que dividir por 2. Porque 1/2, si ustedes multiplican 1/2 por cualquier valor, ese valor queda dividido por 2. Entonces, como acá hay un 2, 2 sobre 2 es 1 y 5 elevado a 2 sobre 2 es 5 elevado a 1 y eso es 5. Veamos ahora 5 elevado a 4. Si lo calculamos la raíz cuadrada, aplicamos la definición, sería 5 elevado a 4 y nos quedaría 5 elevado a 4 sobre 2. Porque el exponente ahora queda dividido en 2. Y recordemos que eso pasa en la raíz cuadrada. Dividimos por 2. Pero 4 sobre 2 es 2. Entonces esto queda una potencia. 5 elevado a 2. Fíjense que la raíz cuadrada de 5 al cuadrado es la mitad del exponente. Nos queda entonces 5 elevado a 2. Y eso es la raíz cuadrada. Y 5 al cuadrado es 25 porque 5 más 5, 25. Entonces, 2 elevado a 8, ¿cómo sería? Si calculamos raíz cuadrada de eso, sería dividir el exponente en 2. Entonces nos queda 2 elevado a 8 dividido en 2. Y 8 dividido en 2 es 4. Por lo tanto, es 2 elevado a 4. Y 2 elevado a 4 es 2 por 2 por 2 por 2 es 16. Ahí está la raíz. El último ejemplo, 3 elevado a 6. Digan ustedes, anticípense cuál será el resultado de eso si le calculamos la raíz cuadrada. Sería dividir el exponente, que está acá, par por 2. En ese caso, 3 elevado a 6 sobre 2 es 3 elevado a 3. Y 3 multiplicado 3 veces es 3 por 3, 9. Y 9 por 3, 27. ¿Qué pasa entonces cuando los exponentes no son pares, sino que impares? ¿Qué ocurre con este caso? Raíces cuadradas de potencia impar. Por ejemplo, en el caso de 6 elevado a 3. El exponente aquí es 3 y esto es impar. Pero si le calculamos la raíz cuadrada, ¿qué tenemos que hacer? Según la definición, dividir el exponente en 2. Pero resulta que 2 no divide en forma exacta a 3, sino que va a ser igual a un valor decimal. Y eso nos quedaría 6 elevado a 1,5. Y en ese caso, esta raíz es una raíz irracional. Y en ese caso, ese número es un número irracional. En ese caso, tenemos un número irracional. Hasta ahí, estimados alumnos, tenemos una clase de conceptos básicos de la raíz cuadrada y que son lo suficiente para entender prácticamente todo lo que tenga que ver con operatoria de raíces cuadradas. En la siguiente clase haremos más y les pido por favor que se adhieran al canal, hagan comentarios. Muchas gracias y que estén muy bien.